Puede tomar su lugar. Yo creo que es justo. Vamos a darle 10 minutos más al pastor para que termine su presentación. Okay. No quiere los 10 minutos, gloria a Dios. Aleluya, estaba claro. Gloria al Señor. Soy el hermano Jorge Medina. Como coordinador de este evento me siento muy agradecido por la presencia de todos ustedes en esta noche. Una vez más quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de Sudamérica, Bolivia, Argentina, que están escuchando a través de mundopentecostal.com, a todos los hermanos aquí mismo en Houston que no han podido asistir, pero que están ahí clavados a la computadora escuchando todo esto. Amén. ¿Cuántos acá creen en la doctrina de la Trinidad? Si puede ponerse de pie, por favor. ¿Cuántos acá? Que no manejamos. Por ejemplo, el aspecto de persona, el aspecto de naturaleza, el aspecto de la divinidad, pero no vamos a dejar el cemento sin preguntar nada. La exposición que usted hizo es correcta. Yo no creo que tengamos diferencia en cuanto a la divinidad de Dios y esa integridad de Dios, y sabemos lo que Dios, el propósito de Dios de la eternidad hasta la eternidad. Ahora, cuando Jesús se presenta al pueblo hebreo, los judíos, ¿cómo que lo recibieron a él? Cuando Jesús se presenta al pueblo hebreo, en realidad los judíos no sabían quién era. Unos decían que era el Mesías, otros decían que era simplemente un profeta, y la gente se preguntaba hasta que Jesús mismo les pregunta en Mateo capítulo 23, verso 42, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos no sabían quién era hijo. En otra ocasión Jesús mismo le pregunta a la gente y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque había una confusión en el pueblo hebreo en ese momento. Claro, porque para ellos nunca vieron la divinidad en Jesús y nunca pudieron recibir que Jesús es el Hijo de Dios. Y en algunos de los textos que se ha estado mencionando, cuando se presenta hablando acerca de la divinidad de Él y que se muestra ahí Él, porque el énfasis está en manifestar que Dios está en Él, como bien usted dijo, o en la pregunta que le hacen, que le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo de estar contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y esto es obvio porque ahí es la identidad igual de Él. Tendríamos que decir lo mismo de la iglesia con Jesucristo. Alguien que no creyera le dijera a la iglesia, muéstranos a Jesucristo y nos basta. Y teníamos que decirle, el que nos ha visto, el que ha visto su iglesia, lo ha visto a Él, porque la iglesia habla como Él, piensa como Él, camina como Él y actúa como Él. En Juan 17:11, ¿cómo lo interpreta usted, doctor? Juan capítulo 17, versículo 11. Sí. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo me voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si presta usted atención a esto, la Biblia dice acá, Jesús está diciendo, yo ya no estoy en el mundo. ¿Dónde estaba? Este no es una terminología literal. Él está hablando de un mundo de pecado. Okay. Y dice la Escritura, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que estaba indicando aquí el Señor? La unidad de la iglesia con el Padre por medio de Jesucristo. Okay. Para que sean uno, así como nosotros. Okay. Él está haciendo la identidad, así como somos uno, ellos conmigo, yo en ti, tú en mí, ellos en mí, para que ellos estén en ti. Ok, el Señor quiere traer esa unidad y es una de las razones de la existencia de su iglesia,
que seamos uno con Él, como lo es Él con el Padre. Pero no tendría razón de expresar: a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Ok, anteriormente dice, yo estoy en el mundo, mas estos... Yo estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No tendría razón de hablar en ese plural, sino tendría que decir así como soy, en esa unidad. No está haciendo ahí un diálogo en sí mismo, sino que lo está refiriendo al Padre y lo está presentando como la persona del Padre, pero no estamos hablando de la sustancia de Él como Dios, que es una de las cosas que, bueno, en parte de la ponencia suya, o el pensamiento, de mirar como algo separado. Sabemos que es Dios mismo, y claro que Dios es uno, pero vemos la pluralidad o la diversidad personal, no queriendo decir que sean tres dioses, porque hablaría a título personal, no a título de otra persona. ¿Cuál es su pregunta, perdón? ¿Cómo verlo? ¿Cómo interpretar ese versículo? Ya lo he mencionado. Si tomamos la forma como usted lo está presentando, el Hijo le dice al Padre, el Dios Hijo le dice al Dios Padre, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Si usamos la fraseología que usted está usando, tendríamos que decir que nosotros vamos a ser parte de la Trinidad, así como el Hijo es el Padre y el Padre en el Hijo, y nosotros vamos a ser parte de esa Trinidad. No, en la sustancia no, porque nosotros ahora, ¿cuál naturaleza tenemos? Tenemos la naturaleza humana y espiritual si somos nacidos de nuevo. Claro, si somos nacidos de nuevo vamos a tener la naturaleza de Cristo, pero no vamos a hablar de la esencia. Es lo que dije yo, de que es difícil hablar de los términos sin tocar, por ejemplo, la teología. Ahí mismo en Juan 17, el verso 5. Ahora bueno, pues, el verso 4 y el verso 5. Ahora yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está haciendo aquí lo primero? Si usted presta atención en el versículo primero, dice Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el Antiguo Testamento, Dios, Jehová Dios, dijo, mi gloria no la daré a otro, es decir, que no estaba separando la gloria. Claro. Jesús es Dios manifestado en carne, y desde ese punto de vista, Él tenía la gloria de Dios dentro de Él. Por eso en Juan capítulo 1 se observa la palabra del Señor cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, Jesús tenía gloria. La respuesta, si Jesús tenía la gloria del Padre acá, ¿qué gloria le va a pedir si ya la tenía? Él no está pidiendo la gloria para el Padre mismo, que estaba dentro de Él. Él está pidiendo la gloria para el hombre Jesucristo. ¿Por qué? Dice la Biblia aquí, Padre, la hora ha llegado. En Juan capítulo 14, versículo 13, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Hijo está pidiendo aquí la gloria para su humanidad. Cuando dice la Biblia, glorifícame al lado tuyo, está diciendo, derrama tu gloria. Esto ocurrió momentos antes de ser entregado por Judas, y Jesús está pidiendo que todo lo que pueda ocurrir sea para la gloria del Padre y no para la gloria del hombre Jesucristo. La respuesta a su pregunta, que la gloria de Dios sea sobre el propósito de la redención. Ok. La otra, cuando el Señor habla también ahí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Muy bien, cuando Jesús hace esta promesa, ¿está hablando de su segunda venida o de qué está hablando? Déjame ver. Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él está hablando de la morada donde Él nos va a llevar a estar, no de la morada en la tierra, de la morada celestial. ¿Tiene que ver algo en particular con la venida del Espíritu Santo del Pentecostés? El contexto sí, porque lo que sí, usted está leyendo solamente el principio. Si lee la mitad de eso, ya lo hemos mencionado, Jesús menciona que Él es el Padre mismo manifestado en carne. Si lee del versículo 15 para adelante, Jesús se refleja como el Consolador o como el Espíritu Santo. En otras palabras, no se refleja como tres personas, pero Jesús mismo en todo este capítulo 14 se está mostrando como las tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Gracias, hermano. Si quiere, haz la pregunta. Si quiere preguntarme algo. No, usted me tiene que preguntar. Ok, gracias, hermano. Okay. ¿Qué significó cuando estuvo la manifestación del bautismo del Señor de Mateo 3, 16? Mateo capítulo 3, versículo 16. Jesús, luego que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se refleja esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el bautismo, comenzando en el versículo 29, se refleja esta misma porción. El verso 31, Juan el Bautista dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El versículo 33 vuelve a repetir: yo no le conocía. Mi pregunta es, ¿no conocía Juan el Bautista a Jesús? Eran familiares, eran parientes, con seguridad que lo conocía. Está hablando de la relación espiritual. No sabía realmente quién era Jesús. Y la Biblia dice aquí: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Okay. Lo que está pasando aquí no se está manifestando tres personas, no se ven tres personas, se están manifestando tres manifestaciones de Dios al mismo tiempo. Él podía manifestarse de mil maneras, pero este versículo es para mostrar a Juan el Bautista que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Okay. La última pregunta. En Hechos, en el capítulo 7, en el verso 55, 56, cuando Esteban tuvo la revelación y tuvo esta visión, ¿cómo lo interpreta? El verso 56 dice: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, muy sencillo. Ok, desde el verso 55, hermano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios es un espíritu. Claro. Un espíritu, no una persona. Cuando pensamos que es persona, tal vez lo definimos en algún lugar determinado, pero Él es un espíritu que habita en toda la eternidad. ¿Cómo es Dios más o menos? La Biblia dice: el cielo es mi trono. En otras palabras, la eternidad es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ese es Dios, ese es el Padre. Él está aquí. Mi pregunta es: ¿cuál es la diestra o la derecha de un Dios que lo llena todo, como dice la palabra de Dios? Que yo lo lleno todo. ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es su diestra? Cuando hablamos de diestra de Dios, no tenemos que pensar que es el lado derecho de Dios, porque Dios no tiene un lado derecho ni izquierdo. Él no es persona, Él es un espíritu. Entonces, cada vez que la palabra del Señor, usted lee la palabra diestra, se refiere al poder de Dios.
Cuando dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado a mis enemigos, no quiere decir que la mano derecha ha quebrantado a los enemigos. Tu diestra, oh Jehová, ha abierto el mar rojo, no es la mano derecha. Cuando Jesús dijo, por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, no quiere decir que tenía un dedo de Dios, está hablando del poder de Dios. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero cuando está hablando de la posición, yo veo al Hijo a la diestra del Padre, o sea, está mirando dos ahí. El lleno del Espíritu Santo miró dos en esa posición, ¿o no? Si fuera una Trinidad tendría que haber visto tres, pero en realidad no vio Dios, él vio No, uno. porque el Espíritu estaba en él. Esteban lleno del Espíritu. O sea, como Esteban estaba lleno del Espíritu, por eso Esteban no vio al Espíritu. No, perdón, es mi tiempo de responder. Bueno, es que es lo mismo que tú dijiste, si el Padre está dentro de mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. Ajá. Es exactamente la misma posición. Okay. Lo que está viendo aquí Esteban en el verso 59, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo, Padre, Hijo, recibe mi espíritu. Dijo, Señor Jesús. Lo único que vio Esteban fue a Jesús y la gloria de Dios. No vio al Padre como primera persona de una Trinidad, vio la gloria de Dios y a Jesús.